Un cordial saludo para todas las personas que observan este video. Mi nombre es Robert Danilo Guzmán Malagón, pertenezco al grupo 408-0094 del curso de Pensamiento Artístico, Expresión Artística y Nuevos Medios, que pertenece a la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video desarrollaremos el paso número 1, a través del cual haremos un acercamiento a lo que son los nuevos medios. Teóricamente contaremos con los aportes de Letmanovic a través de su libro ¿Qué son los nuevos medios? Los nuevos medios se remontan inicialmente a las realizaciones digitales como primer concepto. Esto significa que, pues, si bien la información y la mediática se ha desarrollado dentro de formatos como la multimedia, el internet o dispositivos o de pronto ha sido guardada en dispositivos de almacenamiento como CD-ROM, USBs y similares, y los dispositivos digitales. Estamos limitando lo digital a todo lo que se puede almacenar y lo que no es físico, es decir, las impresiones. Pero ¿qué pasa? Pero entonces, ¿qué pasa cuando cuando de pronto esta foto que tenemos acá es digital y pasa a ser impresa? Entonces el concepto deja de ser total y es limitado, porque según Letmanovic, el ordenador no tiene un privilegio en la distribución exhibición, o sea, no debe ser privilegiado sobre la producción y el almacenamiento. Esto significa que esa distribución, o sea, en el momento de la distribución, y pues ya con estas tendencias de intervención, en donde todos estamos actuando pues para producir un nuevo lenguaje, esa revolución mediática nos lleva o da pie a que la producción, distribución y significado intervenida por la acción del ordenador, del computador, afecte las fases de la comunicación, a saber, la captación, la manipulación, el almacenamiento y la distribución, la cual altera todos los medios implicados. Pero, ¿cómo todos los medios o los medios se vuelven nuevos? ¿Cómo ocurre esa transformación? Vamos a remontarnos un par de siglos atrás en el tiempo para hablar del primer dispositivo a través del cual se puede hablar de una programación específica. Estamos hablando del telar de Jacquard, de Joseph-Marie Jacquard, que fue creado en el año de 1801, la cual está configurada por unas tarjetas perforadas en las cuales se crean secuencias, patrones y órdenes. Es decir, el calibre de los nudos a través de las perforaciones que podemos observar aquí en el papel caído, en las tarjetas, son las que indican los grosores de los nudos que se deben reflejar a la hora de ser cosidos tejidos sobre el sustrato, la tela. Se puede decir que esta es la primera referencia en cuanto a la creación y la programación en sí. Ya después empezaron otros desarrollos a su par con los desarrollos mediáticos, o sea, los desarrollos de la programación, es decir, los desarrollos informáticos, empezaron a tener un recorrido paralelo con los desarrollos mediáticos. Es el caso del daguerrotipo de Louis Daguerre, el cual fue lanzado en París en el año de 1839
a través del cual este dispositivo, un pionero de la fotografía, causó sensación entre las personas que empezaron a usarlo, ya que a través de su proyección se podían reflejar paisajes o entornos propios. Este elemento empezó a ser masificado y fue un auge, causó un gran impacto en cuanto a la reproducción y al movimiento de masas. Por otra parte, tenemos la máquina analítica, que usaba el principio del telar de Mahar, a través del cual ya se manejaban fichas perforadas a través de dispositivos mecánicos, los cuales contenían información, conten- eh, o sea, que se creaban, era como una especie de ordenador que empezaba a manejar secuencias de datos, recibían instrucciones y esa información llegaba a una especie de unidad de proceso y de ahí se desarrollaban unas órdenes. Las fichas como tal, perforadas, determinaban la programación y los procesos que debían realizarse. Continuando con esta evolución, encontramos la tabla eléctrica realizada por Hermann Holbein, a través de la cual se registraron los primeros datos a través de secuencias. Esto significa que empezamos a registrar información eh, con datos específicos, ya que el gobierno de Estados Unidos necesitaba realizar un censo. eh, y pues para poder tener datos exactos, empezaron a jugar con el tema de las fichas y a través de las perforaciones que estas tenían, pues se daba la posibilidad de que se pudieran registrar datos. Se hicieron de forma masiva. En este caso, la distribución del equipo empezó a ser adquirida por distintas entidades estatales, eh, hospitales, estaciones de policía, oficinas del gobierno en los Estados Unidos. Y como repito, de ahí se realizaron los primeros censos. En especial el de 1890 para registrar los datos eh, de forma automática a través de estos patrones de más de 60 millones de personas que pues en ese entonces conformaban la población de la Unión Americana. Por otra parte, en el recorrido mediático tenemos el proyector cinematográfico de los hermanos Lumière. Como bien sabemos, pues que empezó a grabar los primeros cortometrajes que duraban 30 segundos. Esto causó, al igual que el daguerrotipo, una gran sensación en las personas que lo adquirieron y su uso y masificación empezó a llegar a los 5 continentes, lo cual, digamos, empezaba a desestresar a las personas con la asfixia de tanta información que se estaba vislumbrando, tantos datos, tanta información que se estaban vislumbrando en una época de la era moderna que pues empezaba a desarrollarse como tal. Continuando en esta evolución entre la mediática y la informática, podemos hablar de la máquina universal de Alan Turing, un primer intento de secuencias de acciones del ser humano, la cual imitaba los cálculos que pudiera hacer un ser humano y las computadoras, por medio de la lectura y escritura de números que generaban secuencias de órdenes, leyendo datos y generando diversos resultados. Esta podría decirse que es una de las antecesoras de la computadora. Por otro lado,
tenemos el ordenador de Conrad SUSE, la cual fue una innovación en el empleo de cintas, de las cintas que se podían usar para la grabación de cortos, de películas. En este caso, Conrad SUSE perforó, usó uno de los principios de las fichas usadas en el siglo anterior que fueron mencionadas, eh, y a través de las cuales él intentaba modificar las acciones que se desarrollaban en los fotogramas previamente establecidos en esas cintas. Eh, ¿Qué significa esto? Él intentó, en pocas palabras, eh, crear un cambio en las secuencias de los movimientos, es decir, hacer un cambio en el tema de la realidad. Sin embargo, estos, digamos, códigos binarios eh, o perforaciones, representaciones de los códigos binarios, eh, o sea, pasaron digamos, por encima, prevalecieron, hicieron prevalecer la información, eh, y esto significó que se convirtiera este ordenador en un dispositivo más de almacenamiento que de creación, por lo cual lo del tema de la realidad o la simulación, pues quedará totalmente descartada. De estas evoluciones descritas, se podría decir que que este paralelismo fortalece fortaleció el funcionamiento de las sociedades de masas. En ambos casos, estaba ampliando la distribución, pero aparte de eso se estaba creando contenido. Por lo tanto, eh, este funcionamiento de masas hacía que las tecnologías fueran complementarias. Esto a través de la difusión, que bien puede ser ideológica, es decir, los regímenes dictatoriales, los gobiernos en sí, a través de la fotografía, el cine, la imprenta, el radio y la televisión. Y por otro lado, el uso de las bases generales de datos, registros personales, médicos y policiales. Finalmente, los medios se vuelven nuevos medios cuando traducen datos numéricos accedidos por el ordenador y el resultado de los mismos son computables, calculables. Esto se vislumbra mucho a la hora de nosotros ingresar datos para hacer un registro, y tal vez hacer pedidos. Por ejemplo, lo que pasa en las tiendas virtuales. Nosotros, de acuerdo a unas características que ingresamos, se nos ofrece un resultado y nosotros simplemente lo que necesitamos es eh, especificar para generar un resultado. En este caso, pues se nos hace un ofrecimiento de un producto, de un servicio o, o de algo que nosotros necesitemos crear. La calculadora o dispositivo de comunicación se convierte en un procesador de medios. Eh, en este caso, la creación de algoritmos o reglas o cálculos, nos está permitiendo, sin que nosotros nos demos cuenta, nos está permitiendo ser creadores de contenido. Eh, si nos vamos al programa de Photoshop, nosotros podemos crear una imagen de acuerdo a ciertas características que nosotros le demos, ingresando los datos. Nosotros le podemos dar tanto número, tanta cantidad de brillo, contraste, códigos de colores y asimismo otras características como la transparencia, las máscaras y todo eso,
a través de números, a través de órdenes o a través de ciertas especificaciones. El ordenador, continuando con el tema del Photoshop, el ordenador puede leer datos de píxel en vez de decir simples números o estadísticas. Cualquier modificación que se le haga a cualquiera de estos números va a variar el concepto del dibujo. Puede cambiarle el contraste, puede cambiarle el tono, puede cambiarle la forma. O sea, estos números o códigos de color pueden influenciar en el acabado final, pero eso dependerá de lo que nosotros desde nuestro sentido de creación o intervención en el ordenador le vayamos a hacer. Finalmente, el ordenador puede leer las imágenes para adaptarlas en la búsqueda de datos o imágenes similares. Esto significa que hoy en día estamos viendo que las búsquedas se están volviendo más sofisticadas. En un principio teníamos que escribir con una palabra, con una pequeña narrativa, se nos ofrecía toda la información posible. Ahora, después empezó con los comandos de voz, que a través de ello, a través de lo que nosotros expresáramos ante un micrófono, pues se nos daba la posibilidad de recibir el ofrecimiento de varios productos y servicios a partir del mensaje que nosotros expresáramos. Ahora existen aplicaciones que son capaces de leer una imagen para a partir de ella ofrecernos productos y servicios. En el caso del Google Lens, podemos encuadrar nuestra imagen específica y pues como ocurre acá en el ejemplo, en la imagen, tenemos esta botella de vino, seguramente saldrán otras botellas, pues depende de la necesidad de este cliente o de esta persona. Luego de haber pasado brevemente por este concepto de lo que son los nuevos medios, estos, según Letmanovic, cuentan con 5 principios. Vamos a ocuparnos de los 3 primeros, ya que la automatización como tal depende de los 2 primeros. ¿Por qué? Porque para eliminar la intencionalidad humana del proceso creativo y crear reacciones desde la codificación y crear opciones automáticas, debemos recordar que los 2 primeros principios de la ley de Manovic son codificación numérica de los medios o manipulación algorítmica, es decir, ya los comandos o los números que nos van a servir para crear fórmulas y asimismo ejecutar ciertas órdenes de acuerdo a esos criterios en cuanto a los códigos o los comandos. Y por otra parte, la estructura modular de los objetos. Eso quiere decir la estructura la forma como están armadas las cosas, los fractales. Hay un ejemplo muy sencillo en el cual son las páginas web. Las páginas web son una robusta estructura que tiene una esencia, tiene una identidad, pero sin embargo, a través de la navegación encuentra uno diferentes tipos de información o diferentes tipos de reacciones. Por lo tanto, esa automatización a través de la configuración de los 2 anteriores principios simplemente permiten automatizar esas operaciones, hacerlas automáticas para realizar una creación. En el caso específico de la creación artística, existe una aplicación creada por un artista que se llama Sergio Albiach, en cuya obra Stardust refleja el resultado de esa creación. Simplemente
en esa creación, en esta aplicación, pues él configuró unos códigos, unas órdenes, unos principios eh, en cuanto a la concepción de temas universales, temas naturales, temas referentes a la anatomía. Entonces, de acuerdo a una configuración, una programación, una configuración determinada, invita a las personas a revelar, compartir, a escribir dentro de la aplicación sus gustos, incluso parte de sus creencias, parte de algunas sensaciones, algunos gustos, para dar cuenta de este proceso de creación que hace parte del arte generativo. Y pues a través de pues observamos este resultado en el cual se hace un retrato en vivo. Dentro de la automatización tenemos dos categorías. Una es de bajo nivel, en la cual las creaciones mediáticas son realizadas por el usuario desde el ordenador. Estas son modificadas y creadas desde ceros por medio de plantillas o algoritmos. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar, tenemos los editores de imagen, como el Photoshop, los programas de modelado como el Blender, o programas como el Revit, que también puede modelar y crear escenarios virtuales en el campo de la arquitectura, o inclusive escenarios para videojuegos. Las páginas web con plantilla previa, en este caso el wix.com, con sus códigos que son modificables. Por otra parte, los programas de escritura como el Word, en los cuales creamos literatura o podemos modificarla. Por otro lado, tenemos la automatización del alto nivel, que son creaciones mediáticas que tienen como base un ordenador que entienda los significados de los objetos modificados o la semántica de los mismos. En otras palabras, es un acercamiento total a la inteligencia artificial desde el estudio de pensamiento, y como ésta se encuentra en desarrollo o es exclusiva de unas pocas personas, no tiene una licencia comercial como ocurre con las aplicaciones del bajo nivel. Entre algunos desarrollos de esta automatización encontramos los chats de Internet que simulan las acciones del ser humano o los bots. Estos los podemos encontrar en las páginas web de ventas de artículos, tiendas virtuales. Cuando apenas entras a la página, puedes visualizar por lo general en las partes inferiores, izquierda a derecha, un cuadro en donde te están, primero que todo te saludan y te están preguntando qué necesitas, en qué te podemos asesorar. Entonces tú escribes tal vez ciertas características y te empiezan a dar una asesoría personalizada. Por otra parte, existió una experiencia en los años 90 en el teatro en Nueva York, de actores virtuales, que de acuerdo a ciertas sensaciones del usuario o pensamientos, eh, se realizaba una obra de teatro virtual como tal. Eh, Era una interacción como tal entre lo virtual, entre lo virtual y el usuario, la expectativa de crear una historia pues a través de este tipo de experiencias. Otros desarrollos de la automatización del alto nivel fueron los desarrollados por la Media Lab NIT, un laboratorio de programación a través del cual, pues en este ejemplo que podemos citar,
ellos configuraron una cámara a través de la cual con aplicación, a través de la cual se le inserta el texto de un guión y él empieza a partir de esas instrucciones, de esa configuración, a modificar los planos, los acercamientos, los encuadres y los movimientos de cámara a seguir. Por otra parte, los videojuegos que bifurcan los caminos del ordenador y la inteligencia artificial simulan el pensamiento del ser humano, desde códigos informáticos un ejemplo, y pues generan estrategias o generan de pronto decisiones, como el caso del juego del Command and Conquer. Aunque hay muchos más ejemplos, yo podría también hablar de una experiencia con el juego de Doom, a través de la cual pues uno pues se pone en el papel del personaje de pues de ir a pues para ir a rescatar y para cumplir misiones contra seres realmente grotescos, y pues ya entrar como en una guerra, y entonces eso me implica pensar cuál va a ser el movimiento, y ellos pues te ofrecen cierto, o sea, cuáles son los pasos que debes seguir, hacia dónde debes tomar, qué armas debes usar. Es como es un asesor que por momentos empieza a leer tu pensamiento. Si bien tenemos automatizaciones de alto y bajo nivel, hay un aspecto muy importante en el tema de la automatización de los nuevos medios. Tenemos el acceso, ya que es otra área que es importante, porque por la gran cantidad de material que se ha desarrollado a partir de lo mediático. Claro que en este caso se especializa más en el tema del almacenamiento de las bases de datos. En algunos ejemplos de esto son el sistema Unix, pues que son comandos sofisticados que filtran archivos de texto, en algunos casos agentes informáticos que facilitan la información en cantidades específicas de acuerdo a tendencias. Esto se ve mucho en Google y han habido al día de hoy, y han habido otros ejemplos como el BuzzWatch, el Leticia o el Footprint. En el Google, para citar un ejemplo más cercano, podemos decir que cuando realizas una búsqueda específica, el agente informático se activa y eso se ve reflejado en el tema de publicidades. Cuando tal vez entras a Google, haces una búsqueda específica de una temática específica, puede que entres a YouTube o a las diversas aplicaciones del Google, o inclusive con conexión a Facebook y demás redes sociales, eh, empieza a salir información específica o publicidad de esa temática que en un principio había buscado. Es ahí cuando entran en acción los agentes informáticos. Y por otros lados, por otra parte, perdón, las máquinas BIR, que son unas búsquedas de información e imágenes de acuerdo a ciertos aspectos o características dadas. Para concluir, podemos decir que los nuevos medios no solamente son digitales, no están dentro de una memoria USB, no están dentro de un dispositivo electrónico como tal, no están dentro de un CD, no están dentro de un computador, no son exclusivos de un computador, no son exclusivos de las páginas web, ya que de alguna u otra manera necesitan esa interacción con un usuario, y simplemente el ordenador es un medio que ofrece las opciones para programar esas nuevas creaciones que permiten realizar
tomar lo que ya está hecho, los elementos mediáticos, y volver a crearlos, hacer remakes en este caso. Eh, por ejemplo, volvemos a Sergio Albiac y su aplicación para realizar retratos en vivo. Eh, Aquí tenemos a partir de las características que haya ingresado el usuario, que sus sensaciones, sus percepciones, sus gustos, eh, podemos dar cuenta de que es el mismo usuario en una foto, pero entonces transformado bajo algunos parámetros que nos ofrece la web, nos ofrecen las aplicaciones, el mundo digital a través de códigos, de órdenes, de esos ajustes preestablecidos para crear nuevo contenido. Esta fue la bibliografía utilizada para este proceso. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.